Yo no sé cómo está más tiempo, porque me habían dicho por ahí que había una limitante por ahí. Tu pregunta, por favor. ¿Cómo está? Bueno, Pío, espero a verte. Sí, gracias. Quedó claro porque yo iba a hacer esa pregunta. Tengo otra. ¿Dónde está tu papelito? ¿Dónde está tu papelito? Aquí está. Dámelo. Ya se lo dejo. Creo que de los pocos docentes de geografía que estamos acá, yo tengo buena experiencia. Geografía que estamos acá y estamos muy interesados. Somos varios, estamos haciendo ahora mismo una maestría en ciencia de la geografía nacional. Y pues ese es un tema donde existe un gran vacío. Pero yo quisiera saber, en primer lugar, que nos diga el nombre de la fachada, porque a veces dicen guyanesa y a veces dicen guayanesa. ¿Y dónde están nuestros componentes militares allí? ¿Y cómo es esa relación allí? ¿Hasta dónde puede llegar uno? ¿Hasta dónde puede llegar un venezolano? Ok. Entonces, la fachada. Señalando, fíjate, toma. La fachada. El laudo arbitral de París definió como límite y frontera definitiva el 3 de octubre de 1899 Punta de Playa. Y esa punta de playa representa un punto geográfico del Atlántico donde nos da una proyección de la continuación de la frontera terrestre en una dirección nor-oeste, es decir, hacia acá. Eso tiene una implicación nefasta para Venezuela, por cuanto nuestra posición oficial ante la pretensión colombiana en la parte del Golfo, nuestra posición oficial ha sido que nosotros partimos del criterio de la prolongación de la frontera terrestre. Pero aquí nos favorece a nosotros. La prolongación de la frontera de Castilla-León daría al noreste y allí cerraríamos el Golfo, que es la posición venezolana, contraria a la posición de Colombia, donde ella habla de una línea recta horizontal entre Punta Macoya y Punta Espada. Aquí recta, y nosotros la ponemos hacia arriba. Eso nos da un triángulo allí favoreciendo a la posición venezolana. Pero en el caso de Guyana, cuando hablamos de la pretensión de Guyana de hacer permanente la actual línea trazada por el laudo arbitral de París, que nosotros la desconocimos, ¿verdad? La desconocimos el 12 de noviembre, se acaba de cumplir un año más, 48 años de la posición del varón Marco Falcón Briceño ante las Naciones Unidas, porque así como les digo una cosa y critico una cosa, digo las cosas positivas. Eso se hizo en el gobierno de Acción Democrática, que se le puso el cascabel al gato en 1962, estaba Betancourt, y resulta ser que con un varón se pusieron ante las Naciones Unidas, no espalda de la Comunidad Nacional, y dijeron: no reconocemos el laudo arbitral de París. Por lo tanto, declaramos nulo e írrito toda esa frontera trazada por el laudo arbitral de París. Es una posición que actualmente la mantenemos. Ha sido constante y permanente. Ahí ha tenido Venezuela una posición vertical, que entre dictadores o no dictadores, demócratas o no demócratas, etcétera, hemos mantenido una posición permanente y oficial, como la mantiene el actual gobierno, de que el laudo arbitral de París es nulo e írrito, y se lo dimos por escrito a Guyana el 12 de diciembre del 2007, y le llevamos por escrito esa vaina para allá y se lo pusimos a la Cancillería. Y el hombre no haya que hacer el ministro, y frente al ministro de Economía y frente al ministro de Salud de Guyana. Así mismo, es decir, pero calladito, porque si no politiza la cuestión. Si entonces, si ustedes ven que el presidente empieza a alborotar la cuestión de Guyana, entonces se alborota el imperio. Y es grave, porque se va a politizar un tema que no debe politizar. Y es una recomendación que yo tengo 6, 7 años dando conferencias, etcétera, 8 años tratando el tema, y cada vez que me piden una opinión
doy la misma opinión y se ha mantenido a un perfil bajo, a pesar que hemos hecho lo que nunca se había hecho. De las 144 conferencias en universidades, institutos universitarios, colegios, cuarteles, la Comisión de Defensa, la Asamblea Nacional, el Parlamento Latinoamericano, ahí tienen ustedes parte. Creo que está incompleta la lista, tiene 137 conferencias. Esta es la número 144, tengo que actualizar, pero a lo mejor la secretaria le manda. Ahí tienen ustedes ahí las conferencias que yo he dado, ahí están, el día, la hora y la fecha en que las di y la gente que asistieron. Entonces, esto no puede quedarse así. Y cada vez que yo hago algunas semillitas dentro de tantas, ojalá germinaran todas, fuera mi deseo, pero no puedo aspirar a lo imposible, ¿verdad? Como decía el mismo Libertador, no aspiremos a lo imposible, ¿verdad? Porque de una libertad absoluta se degenera en una tiranía. El grave problema es cuando tenemos una libertad absoluta que se convierte en un libertinaje y después de un libertinaje que viene una tiranía. Entonces, por eso a veces nosotros tenemos que ser comedidos en las cosas y a veces entender situaciones de manera tal de podernos moderar, porque la libertad absoluta genera una tiranía apotecada. A veces uno quiere que, y más libertad que la que tiene Venezuela, imposible. Yo conozco 20 países y no lo cambio a ninguno, ni antes, ni ahora, ni después. Todo mi país. Bueno, entonces resulta ser de que si vamos manejando las cosas de la manera como lo vamos haciendo, vamos logrando, ¿verdad?, que poderse entender. Y allí, en la pregunta concreta que me hacía, tenemos una fachada aquí, atlántica, que tiene que estar configurada por el espacio geográfico del delta y el espacio geográfico del... Pero para que tengamos fachada atlántica, como les digo a los almirantes, a los marinos, tenemos que consolidar la parte terrestre, porque la única manera que tengamos fachada atlántica o del calibre que sea, o del mar que sea, o del océano que sea, necesitamos una referencia terrestre, porque no hay fachada atlántica, no hay fachada marítima, no hay fachada acuática si usted no tiene territorio. La otra pregunta que me hacía como geógrafo, que es los componentes militares nuestros, ¿dónde se encuentran allí ubicados? ¿Y cómo es la relación? ¿Cómo es la frontera? Sabemos que frontera es la relación de los grupos sociales que están allí. ¿Cómo es esa relación allí, en ese punto? Tan mala que tú tienes la razón. Tienes la razón en el sentido de tú misma calificarla de frontera. ¿Estamos listos? Ya te respondí a la respuesta. Es tan mala, que hasta tú que eres geógrafo, que eres profesor, tú estás hablando de frontera. ¿Qué le podemos pedir a un alumno? Nosotros mismos somos los culpables, que somos estúpidos. Es igualito, tú estás en una dama que quieres conquistarla y le estás diciendo fea, hedionda, ridícula. Coño, ¿cómo la conquistas? Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para recuperar un territorio y una gente que está del otro lado si nosotros mismos hablamos de frontera? Y peor, tú no escuchaste ahí el video donde yo dije, nombré de primerito a quién, la Fuerza Armada, relaciones interiores. Yo no tengo pelos en la lengua. Al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. El que es una cagada, y el que es bueno es bueno. Sea del partido que sea, no me interesa. Porque mi partido es Venezuela y mi líder es el Libertador. No tengo ni más partido ni tengo más líder que el Libertador. Entonces, mi Venezuela necesita de que nosotros entendamos, nos concienticemos de que ese es un territorio nuestro y que a esas personas que están allá son tan venezolanos como tú y como yo. ¿Cómo es que los vamos a tratar como extranjeros? ¿Y cuál es el error garrafal? Yo vivo viajando para allá, ¿por qué? Porque los militares no van a estar todos 30 años en un solo lado. Los mandan un año, los mandan 2 años. 2 años están los soldados, están los oficiales, cuando ya tienen 2 años en la selva, en la frontera, los cambian. Entonces tengo que estar volviéndoles a decir, señores, esto no es frontera. Ahorita me le volvieron a poner a la gente allá de toda esa línea que nos une a nuestro territorio civil, le volvieron a poner parche de frontera. ¿Tú sabes por qué? Porque tener el parche de frontera y estar en frontera significa que tienen ellos una prima de asignación de 200, de 300, de 500, de 1000, no sé cuánto, pero tienen una asignación por estar en frontera. Y les dije, bueno, denle una prima de abuela, una prima
tema de tía, pero coño, no le digo una prima de frontera, porque frontera, deje cochino, robo cochino, pate cochino, estoy en frontera, cobro por frontera y estoy en un puesto fronterizo, el tipo se mentaliza que está en una frontera. Entonces, es decir, por eso le doy conferencia a las instituciones militares, por eso le doy conferencia al ejército, a la Guardia Nacional, para concientizar a la gente. Porque si no tenemos conciencia, y la conciencia es conocimiento, no podemos adquirir conciencia si no tenemos conciencia. En eso es lo que hagan, pretendiendo. Toda esa frontera es viva porque nosotros mismos le hemos hecho frontera. Nosotros tenemos que eliminar la frontera, que fue eliminada el 12 de noviembre de 1962 por Marco Falcón Briceño, por la autoridad de la ley y en legítima representación del pueblo venezolano. Se le dijo al mundo: no reconocemos la frontera. Si no hay frontera, ¿cómo vamos a tener puesto fronterizo? Es insólito, es insólito. ¿Ah? La frontera es nuestro territorio exectivo. Ahí les puse una explicación, el río exectivo. Ahí les puse una explicación de la cadena titulativa. Ahí la tienen en el material. La cadena titulativa. ¿Qué es lo que es el Esequibo y qué es lo que es Guyana? Para que sepamos que es el río Esequibo, es la frontera. O sea, el río es el límite. Compañero, por favor, una sola pregunta para terminar. Y bueno, yo les